¿Qué tal? Buenas noches, soy Jorge Rodríguez Corona y a nombre del Sol de Puebla y del director Serafín Salazar Arellano, le doy la bienvenida a esta transmisión especial postdebate en la que analizaremos el contenido de las propuestas de gobierno de los 5 candidatos a la presidencia de la República. Para hacer el análisis contamos con la presencia de 4 prestigiosos académicos y especialistas. Cada uno de ellos abordará un tema específico del debate, más allá de los ataques y de las descalificaciones que todos pudimos ver en el ejercicio. Nuestros invitados de esta noche tendrán la tarea de contestar a una interrogante importantísima. ¿Qué tan viables e inviables son las propuestas de los 5 candidatos presidenciales que buscan ganar el principal puesto de elección popular de este país? Antes de pasar a la presentación de nuestros panelistas, quiero invitarlo a usted que nos sigue a que nos mande sus preguntas, dudas y comentarios que más adelante habremos de contestar. Ahora sí paso a la presentación de nuestros invitados de esta noche. Juliana Vivar Vera es licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana, maestra en Derecho con vertiente filosófica por la UNAM, maestra en Ciencias Penales con especialización en Criminología por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y doctora en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es profesora de tiempo completo de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla, y en esta universidad también ha sido directora del Departamento de Derecho y Ciencia Política. Juliana Vivar evaluará el tema 1, Seguridad Pública y Violencia. Bienvenida, doctora, muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Gracias. Víctor Manuel Reynoso Angulo, licenciado en Sociología por la UNAM, maestro en Ciencias Sociales con especialidad en Ciencia Política en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y doctor en Ciencia Social con especialidad en Sociología por el Colegio de México. Actualmente es profesor de tiempo completo de la Universidad de las Américas Puebla, donde imparte las materias de Introducción a la Ciencia Política, Políticas Públicas, Política Mexicana Contemporánea, Instituciones Políticas y Democracia, Federalismo y Gobiernos Locales, y Partidos y Sistemas de Partidos. Víctor Manuel analizará el tema 2, Combate a la Corrupción e Impunidad. Muchas gracias, doctor. Esta es su casa. Gracias, Jorge. Miguel Calderón Chelius, licenciado en Sociología por la UNAM, maestro en Estudios Regionales por el Instituto José María Luis Mora y doctor en Sociología por el Colegio de México, donde se tituló con la tesis En busca del umbral de la pobreza, estructuración social de las normas de satisfacción mínima de las necesidades humanas. Es coordinador de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, así como de la maestría en Políticas Públicas de la Universidad Iberoamericana Campus Puebla. El doctor Calderón Chelius abordará el tema 3, Democracia, Pluralismo y Grupos en Situación de Vulnerabilidad. Buenas noches y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por haberme invitado. Es un gusto estar con todos ustedes. Gracias. Por último, Coca Sevilla Castillo, licenciada en Administración de Empresas por la Universidad de las Américas Puebla y maestra en Mercadotecnia por la Universidad de Utrecht de los Países Bajos. Es especialista en imagen pública y directora de la agencia de imagen Alter Ego. Cuenta con la más alta certificación mundial en imagen por parte de la Asociación Internacional de Consultores en Imagen, AICI, y ha recibido premios como Excelencia, Trayectoria e Inspiración y Liderazgo, y recientemente obtuvo el reconocimiento President's Award por su desempeño como vicepresidenta de marketing en la mesa directiva internacional de la AICI Global. Coca desarrollará un tema que no es parte del contenido discursivo del debate como tal, pero que muchas veces resulta igual o más de importante para ganar un ejercicio de esta naturaleza. Tema 4, Imagen y Desenvolvimiento. Gracias, Coca, y bienvenida a tu casa. Muchísimas gracias. Comenzamos pues en una primera ronda con la doctora Juliana Vivar. Seguridad Pública y Violencia. Adelante, por favor. Así es, muchas gracias. Sí, definitivamente un tema muy importante, muy relevante, principalmente en estos tiempos que la sociedad pues exige. Y bueno, vemos la serie de linchamientos, por ejemplo, y esto obviamente por la desconfianza de las instituciones, por la falta de atención a la sociedad y la ciudadanía. Y es precisamente que por ello yo considero que los candidatos han centrado, ¿no?, la mayoría de ellos, su atención en la cuestión reactiva para atender el problema, creo, a excepción de Andrés Manuel López Obrador, que finalmente ellos sí se fueron a centrar esta parte que espera la sociedad en el sentido de una medida reactiva para atenderlo. Sin embargo, creo que este discurso como tal, pues sí ha estado
permanente en estos tiempos, y finalmente creo que igualmente el descontento ha sido que no ha funcionado en la percepción de la sociedad. Y bueno, algunas de las propuestas importantes que pudimos observar es precisamente el fortalecimiento de la policía. De hecho, esta parte de la cuestión reactiva que presenta el Estado, más bien, es precisamente la Ley de Seguridad Interior, que es algo importante, y es la combinación de las Fuerzas Armadas, ¿no?, con la policía. Sin embargo, y bueno, en contraposición de lo que plantea Andrés Manuel, es precisamente encontrar las causas. Él definitivamente no entró en esta parte reactiva y no encontró como tal la solución allí, sino principalmente en la cuestión de atender las causas principales, ¿no?, de atender la pobreza, y bueno, obviamente que no entró en esta parte de solucionar de manera reactiva las situaciones como los demás candidatos, pero que sí va, ¿no?, totalmente a tono con nuestro nuevo sistema de justicia penal, que sin decirlo finalmente es un sistema garantista, y que finalmente, bueno, no podemos, ¿no?, y eso que podríamos observar esta contraposición respecto a las demás propuestas en la militarización y la policía como tal, en la atención precisa, en contraposición con el sistema de justicia actual, en donde, bueno, plantea un sistema garantista de protección a los derechos humanos, y creo que esta parte importante fue la que faltó en todos los candidatos, ¿no?, atender precisamente la parte de garantizar por parte del Estado los derechos humanos en todas sus vertientes, en todas sus aristas. Entonces, bueno, es precisamente esta parte general. Doctora, un tema que ha estado en el ambiente, sobre todo que involucra a Andrés Manuel López Obrador y que estuvo en el debate, quedó la sensación, me parece, de que Andrés Manuel López Obrador sí tiene en mente, o que por lo menos no descarta perdonar a los criminales. ¿Usted qué piensa de eso? Sí, de hecho fue un tema, ¿no?, que plantearon y cuestionaron los demás candidatos, esta parte de la amnistía, y creo que, bueno, ahí dio un poquito de vuelta en el sentido de que, bueno, resultarían beneficiados ciertos sectores, aunque, bueno, no precisó cómo, y la parte importante que a lo mejor esperaría a la sociedad a una propuesta tan fuerte como es la amnistía en los casos particulares de delincuencia organizada. Sin embargo, bueno, él comenta que, bueno, va a convocar a un grupo de especialistas para plantear un problema tan grande. Bueno, tiene que tener pasos metodológicos importantes para llegar a una solución, y bueno, precisamente a partir de eso lo deja latente, pero no desmiente como tal esta parte de lo que significa la amnistía, que, bueno, va más allá de perdonar como tal. ¿Qué opina de lo que dijo el Bronco, como echarle la mano a los delincuentes? Sí, fue una cuestión importante en este aspecto, que creo que fue arriesgada esta situación, porque, bueno, es precisamente pues alentar la violencia de la sociedad que estamos viviendo, y que precisamente pues es legitimar, ¿no?, estas prácticas sociales que se tienen. Entonces, pero ahora, bueno, a manos del Estado, no lo vas a hacer tú como sociedad, pero sí nosotros Estado lo vamos a hacer, ¿no? Cuestión totalmente que, como decía hace un momento, pues va totalmente en contra de esta postura estatal de derechos humanos a las que estamos obligados legalmente. ¿No estaría alentando situaciones como las que hemos vivido últimamente en Puebla, de que la gente se haga justicia por propia mano? Totalmente. Es por eso que este comentario me parece un tanto arriesgado y desafortunado, me atrevo a decir, precisamente porque estamos en esta situación tan sensible de la sociedad, en donde finalmente la violencia sí se está combatiendo con una violencia pero social, a manos de la sociedad. Entonces, es decir que no lo haga la sociedad, sino que lo va a hacer el Estado, pero lo va a hacer. Gracias, doctora. Sí. Doctor Víctor Manuel Reynoso, por favor, combate a la corrupción e impunidad. Bueno, la pregunta es qué tan viables son las propuestas de los candidatos. Vale la pena reflexionar un poco sobre cómo las sociedades que han logrado combatir o disminuir a niveles razonables la corrupción lo han hecho. Y generalmente siempre ha sido mediante la construcción de un entramado más o menos complejo de rendición de cuentas, que tiene que ver con la división de poderes, no solo la división clásica, ejecutivo, legislativo, judicial, sino una división de poderes mucho más sutil, que dé lugar a un mecanismo de rendición de cuentas eficaz. Recordemos, en México el combate a la corrupción ha estado en el centro de los gobiernos desde 1982, en la campaña de Miguel de la Madrid, pero en fin, a veces se retira de la agenda, a veces vuelve a estar en el centro. Nos ha costado mucho trabajo, y es precisamente porque este entramado de rendición de cuentas lleva tiempo, hay que construirlo, hay que hacer que se vuelva una costumbre, y hay muchas resistencias. Esto es importante,
En ese sentido, bueno, creo que hay que centrarse en la propuesta del candidato más importante. Un comentario a lo que dijo el Bronco, ¿por qué todos se fueron contra López Obrador? Y el Bronco, quizá una de las frases que se lleve la noche o que sean memorables de esta noche, es que Andrés Manuel, no es que te echemos montón, es que dices muchas barbaridades. Sí. Pero el Bronco pues aportó su barbaridad con esto de una pena corporal que están prohibidas en la Constitución y nadie ha propuesto, hasta el Bronco ahora, un cambio. La propuesta de Andrés Manuel, como yo soy honrado y si soy presidente, esto se va a acabar, la corrupción se va a acabar. No ha pasado en ningún país del mundo. Ningún teórico de combate a la corrupción va a decir que eso ha funcionado en algún lado, ni va a explicar los mecanismos por los cuales, si el presidente es honrado, la corrupción se va a ir acabando de arriba hacia abajo. Y lo que se dijo, bueno, que todos lo sabemos, cuando Andrés Manuel fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, su secretario de Finanzas, su secretario particular y el que era esposa o es, no sé, de Claudia Sheinbaum, fueron evidenciados en actos de corrupción. Ahí está la prueba de que no funciona, pero no necesitábamos esa prueba, sino simplemente ver a la historia, ver la teoría, y la corrupción no se combate con buenas intenciones, con honestidades, aunque sean 4 veces honestos, como le hizo decir el Bronco, no funciona así. Y bueno, lo que sí puede ser viable, creo que se mencionó algo en este avanzar en el entramado de rendición de cuentas, un fiscal autónomo, un fiscal que no sea un colaborador del presidente de la República, que sea electo por la sociedad, no por la sociedad civil, ahí es algo más complejo. Yo creo que sí, nuestros congresos tienen la capacidad, por lo menos a nivel federal, de elegir funcionarios autónomos, hay pruebas de eso. Creo que el Congreso debería elegir este fiscal autónomo. Creo que además de este entramado, un segundo punto muy importante, la prensa. Está demostrado que cuando la prensa está observando a un político, el político cambia su actitud. Si se evidenciaron casos de corrupción, en el caso de Veracruz, es muy claro, es el que tengo en mente, es porque hubo periodistas perspicaces que investigaron bien y encontraron casos corruptos. Y además de la prensa, la sociedad civil organizada. Creo que esto es muy importante. Como un apoyo a la prensa, porque si nadie lee la prensa no tiene sentido. La sociedad civil que se organiza, los ciudadanos que cultivan su opinión pública, son indispensables. Creo que de eso no se habló en el debate, pero me parece algo muy importante. Para que sea viable el combate a la corrupción, deben cambiar las instituciones, dividirlas, hacer un entramado adecuado de rendición de cuentas. Debemos tener una prensa libre y profesional, creativa, investigadora, y debemos tener una sociedad civil también organizada, creativa, autónoma. Doctor, a mí también me parece, coincido con usted, que hay un candidato que es el más importante por todo lo que existe alrededor en el contexto. También escuché una percepción, bueno, escuché que todos y vi que coincidían varios de ellos en cuestionar a López Obrador porque no contestaba las preguntas o las acusaciones directas sobre corrupción y honestidad. ¿Usted coincide que López Obrador evadió o cree que sí al final contestó esos cuestionamientos de sus oponentes? Algunas cosas las contestó, me parece que fue logrado cuando le cuestionaron que no iba a hacer nada contra Salinas ni contra Peña Nieto. Él dijo, veo al futuro, no soy un hombre de rencores. Creo que fue una buena respuesta. En general creo que fue a lo que iba, a quitarle el cuerpo al toro, a menearle el capote. Él sabía que iba a ser el centro de los cuestionamientos, sabía dónde lo iban a cuestionar y no contestó muchas cosas. También otro comentario cuando él dice, ¿cómo va a combatir la corrupción? Voy a quitar el dinero que se le da a los expresidentes. Pues eso no es quitar la corrupción. Voy a vender el avión presidencial. Eso no va contra la corrupción. Puede ser austeridad y puede ser bienvenida, pero no es combate a la corrupción. Y pudiera ser, si baja los sueldos de los funcionarios, de los altos funcionarios, a la mitad, pudiera ser que fomente la corrupción. Porque en vez de dar una retribución razonable a quien tiene una enorme responsabilidad, ser funcionario público es tener una enorme responsabilidad y creo que la sociedad debe retribuirlo. Quizá nos hemos pasado un poco en algunos casos. Quizá eso pudiera fomentar la corrupción. No dice nada del presupuesto de los partidos políticos, que es una bolsa, para usar la expresión, no de tiempo, es una bolsa de dinero mucho más grande que la que tienen nuestros expresidentes o de lo que costó el avión presidencial.
Gracias, doctor Reynoso. Escuchamos ahora al doctor Miguel Calderón, por favor, adelante. Bueno, un poco en este tema sobre grupos vulnerables, pero voy a retomar un poco de lo que pasó. Yo creo que la propuesta de la noche, por escandalosa, es efectivamente el de mochar las manos, ¿no? Ya aparecen los memes rápidamente. O sea, uno estaba viendo el debate y ya aparecen, ¿no?, el mocha orejas y el mocha manos, ¿no? Entonces, es escandaloso. Sí le echaron un montón a López Obrador. Yo contabilicé a abuelo de país 48 ataques a López Obrador y 19 entre los demás, ¿no? O sea, entre todos le echaron propuestas. Y yo creo que pasa una cosa muy curiosa en esta campaña. El que ha hecho propuestas más concretas, si podemos hablar de concretas, o ha sido más claro en algunas cosas, ha sido él. Algunas de ellas son muy polémicas, ya en otros debates podremos hablar, por ejemplo, del aeropuerto, etcétera. Lo del fiscal, que también salió, lo de la amnistía, son propuestas que son polémicas, pero en realidad son propuestas concretas. Por ejemplo, si uno analiza esta parte de grupos vulnerables, de democracia, bueno, básicamente se mueven en un terreno de retórica. O sea, uno escucha a Margarita, a Meade o a Sar, y es absolutamente retórica. No hay una propuesta concreta, mientras que, bueno, acá están las propuestas que son polémicas, de que si se van a reducir los salarios, que si se va a obtener recursos por ahí, y cuando se hacen propuestas así, es posible analizarlas, contabilizarlas, criticarlas, ver su viabilidad. Lo otro, bueno, cosas de retórica como, no lo dijo exactamente ahora sí Meade, pero lo ha dicho en los mítines, a partir de que él sea presidente, no nacerá un niño en pobreza extrema. Sí. Bueno, pues es absoluta retórica, no tiene un fundamento. Y eso lleva un poco a, me parece, el problema. Anaya tenía una propuesta muy concreta al inicio de la campaña, que por cierto, creo que fue Margarita la que se lo echó en cara, que era la del ingreso ciudadano universal. Pero ya a partir de que la campaña ha iniciado, desapareció por completo la propuesta. No la ha vuelto a mencionar. Esa era una propuesta concreta que tenía que explicar, que habría que ver su viabilidad, hacer los cálculos, pero ya no está más en el terreno del debate. Fue eliminada del debate. Entonces me parece que en el caso de Andrés Manuel, con sus propuestas no, pueden ser muy criticables, pero se han convertido en el elemento en torno al cual se discute, y los otros candidatos, me parece que equivocadamente, tratan de diferenciarse a partir de las propuestas de él. Y yo creo que deberían de tratar de construir una propia identidad, ¿no? Y eso me parece que les está fallando. Habría que reforzar los planteamientos que tienen los candidatos a fin de que tengan su identidad y no depender de las propuestas, ocurrencias o como quieran llamarles, de Andrés Manuel López Obrador, porque efectivamente le está tomando como el elemento, está poniendo el elemento de discusión en la mesa. Entonces son los temas que él está poniendo los que se discuten en la mesa. Y me parece, por ejemplo, indudablemente se cumplieron ciertas cosas. El Bronco fue el más llamativo, sobre todo con esta propuesta, pero tampoco fue lo disruptor que uno hubiera esperado que fuera. Margarita efectivamente no se dio. Anaya es el mejor orador, pero no sé, ahorita lo discutiremos. Me parece que cuando se va tanto al ataque pierde credibilidad porque se mueven muchas medias verdades, ¿no? Y Meade, bueno, Meade es Meade, pues, o sea, que él tiene que recordar todo el tiempo quién es, porque parece ser que tiene ahí un fuerte problema de identidad. Entonces, y Andrés Manuel, efectivamente, fue a lo que fue, y yo creo que le hizo mucho caso a sus asesores de no enojarse, de dejar pasar algunas, de responder sin mayor confrontación, y me parece que en ese sentido no lograron, particularmente Meade y Anaya,
un propósito que era fundamental para ellos, que era darle un fuerte golpe a Andrés Manuel. Yo creo que lo que veremos en el transcurso de la semana con las encuestas que se levantarán es una ratificación del orden que hemos venido viendo en las encuestas. No salió nada que realmente hiciera mover el escenario, hiciera vibrar. Entonces me parece que estamos en ese terreno. Y en la parte democrática, bueno, hay una propuesta muy concreta, de nuevo, que se puede estar de acuerdo, se puede discutir su viabilidad, que es lo de la revocación del mandato, versus el vacío absoluto de propuestas. Mead decía, por ejemplo, una cosa como, bueno, hay que repartirnos la responsabilidad, cada quien va a hacer su parte, el Congreso su parte, nosotros su parte, y luego le rendiremos a los ciudadanos cuentas. Bueno, eso no lleva a ningún lado. Y me parece que en ese sentido Andrés Manuel está ganando ese terreno. Están discutiendo los temas que él está poniendo, y eso es una enorme ventaja para él. Digo, desde mi punto de vista, él debería tener más cuidado en qué temas pone, sí, ¿no? Porque si él solito se abre flancos, pero hasta ahora son los temas que él está poniendo. Doctor, Margarita Zavala dijo, al país le faltan demócratas. ¿Es así? ¿Sí es cierto? Sí, yo creo que ella tiene razón, y ella es uno de los... Ella no... Es muy difícil, con la historia reciente que tiene, que ella se llame a sí misma demócrata, por dos razones. La escena de Felipe Calderón diciendo, haya sido como haya sido, gané la elección, que se ha convertido históricamente en una confesión de parte sobre lo que pasó en un proceso electoral en 2006. Y segundo, y salió así en las redes sociales, el haya sido como haya sido de Margarita Zavala de la obtención de la candidatura. Hay que decir una cosa, las reglas para obtener candidaturas independientes son durísimas y está mal, pero lo cierto es que favoreció que postularan a las candidaturas independientes justamente actores políticos que no eran independientes. El Bronco viene muy reciente del PRI, su ruptura es muy reciente. Margarita renunció apenas el año pasado al PRI, Ríos Peter al PAN, perdón, y Ríos Peter al PRD. Los tres son figuras partidarias, y hay esta sensación extraña de lo que sucedió en el proceso. Y en el caso de Margarita también, o sea, bueno, pues como fuera, consiguió estar en el debate. Entonces, es muy difícil que ella se adjudique una situación democrática. También la propia historia en el PAN decidió salirse cuando vio que ya no tenía alternativa para jugar adentro, ¿no? Esto que siempre le han reclamado, por cierto, a López Obrador, de que no reconoce sus derrotas y eso, en la práctica es la misma actitud. Ya la tenía perdida y entonces se sale. Y yo creo que en ese sentido se está convirtiendo en uno de los factores de debilidad de esa coalición electoral, ¿no? Gracias. Doctor Reynoso, antes de irnos a una breve pausa, quiero hacerle una pregunta. Ricardo Anaya cerró con una sentencia importante. Dijo, esta es una contienda entre dos visiones de país. ¿Cree que ya solo están compitiendo esas dos visiones, como dice Anaya, la suya y la de López Obrador? Yo creo que sí hay dos visiones, no creo que sea Anaya nada más. Yo creo que Mead coincide en esa visión. La visión de Andrés Manuel es que hay una mafia en el poder y que los demás políticos son títeres de esa mafia. Y lo he oído con otras palabras en Andrés Manuel y en otras gentes. Hay un pequeño grupo que es el que maneja este país, y Peña Nieto, Salinas, todos ellos son simplemente sus títeres. Creo que Andrés Manuel ve así la política, y creo que Mead y Anaya la ven de una manera más compleja. No hay buenos y malos, no hay mafia y pueblo, no hay ellos y nosotros. Somos una pluralidad compleja, una sociedad muy diversa, y no es una persona la que va a solucionar las cosas. Deben ser, bueno, sí, las personas cuentan, pero cuentan las instituciones, los proyectos, las acciones concretas. Creo que sí hay esas dos visiones. Pero a mí me parecía más bien que Anaya se refería a que ya es un tú a tú. Él trata de decir eso. Yo también creo que hay dos visiones, y yo creo que puede en parte tener que ver con esta visión de la mafia del poder versus el pueblo, etcétera. Pero también me parece que sí hay como una visión de aquello que favorece al conjunto de la sociedad versus
las medidas que favorecen a una minoría. O sea, hay una serie de medidas en México que se han tomado en los últimos años, que hablábamos de los salarios de los altos funcionarios. Los altos funcionarios ganan 200,000, 250,000 pesos, tienen vehículos, etcétera, y el salario mínimo es de 88 pesos. O sea, hemos visto una caída del ingreso de los trabajadores tomando una serie de medidas que en el fondo favorecen a una minoría. Yo creo que esas dos visiones también están insertas ahí. Estas medidas económicas que favorecen a un sector de la sociedad versus pensar en medidas que tengan un efecto social de mayor distribución. Mídese al final una cosa que va contra su historia, ¿no? Que es el asunto de la desigualdad. Y va contra su historia porque él viene justamente desde los operadores del FOBAPROA. Y entonces, y ha estado en este sector financiero que se ha impuesto en términos de medidas y que me parece constituye esa otra visión del país. La del sector financiero, que el Tratado de Libre Comercio es tremendamente exitoso, pero beneficia solo a una pequeña parte de la población. El sector agrícola, por ejemplo, los productores de aguacate, muy bien, pero ¿qué pasa con los jornaleros, con los campesinos? Ahí ha aumentado la pobreza de una manera increíble. Entonces, hay esta dualidad de buscar, y creo que es lo que trata de plantear López Obrador, una visión más equilibrada del Estado, una suerte de volver a esta idea de que el Estado es árbitro entre los distintos factores de poder, de intereses en la sociedad mexicana, ¿no? Gracias, doctor. Lo invito a ir a una pausa, regresamos en unos segundos. Pero tú decías... Ya sí, estamos... No se oye. Anaya lo planteaba como es la mía y la de López Obrador. Ya es un tú. Estamos de vuelta en esta transmisión especial post-debate con el análisis del contenido de las propuestas de gobierno de los 5 candidatos presidenciales.
Antes de seguir con este intercambio de puntos de vista, lo invito a que participe en la encuesta que hemos publicado en Twitter. ¿Quién ganó el debate? Conteste, por favor, al final leeremos la respuesta mayoritaria y bueno, me comenta que hasta ahora la gente que nos sigue en Facebook está diciendo que para ellos el ganador fue Andrés Manuel López Obrador. Doctora Juliana Vivar, ¿qué le pareció este nuevo formato de los candidatos presidenciales? Sí, ¿Le gustó o no le gustó? Sí, de verdad comentábamos que muy dinámico y sobre todo las preguntas de los entrevistadores, donde los periodistas fueron torales hacia las propuestas y hacia los candidatos en lo personal, cosa que sí despertó un poquito el ánimo, ¿no? del debate, de la dinámica como tal, y bueno, estuvimos más pendientes de cada una de estas cuestiones y bueno, tratando de rescatar las propuestas que hacía, pero también las descalificaciones y las respuestas a los mismos, estuvimos pendientes en esa dinámica. Entonces creo que sí, el formato no estuvo tan acartonado como en otros años, en donde bueno, se limitaba totalmente la respuesta de los candidatos y bueno, esa dinámica que tenían entre ellos. Entonces me pareció mucho más dinámico. Víctor, ¿qué opinas de este nuevo formato? Pues totalmente de acuerdo, creo que es un gran progreso en los procesos electorales del país. Fue un formato mucho menos acartonado, creo que las periodistas, sobre todo ellas dos, fueron valientes, incisivas, lo prepararon bien. Entonces, creo que es algo que hay que felicitar al INE. Así es, me parece. Preguntas concretas sobre temas que habían manejado ellos en sus campañas y en su pasado, que todos de alguna manera lo tienen. Doctor. No, a mí me parece que es un gran avance. Habría que cuidar este asunto de que cuando se les acaba el tiempo a los candidatos siguen hablando. Los candidatos también tendrán que cuidarlo. Tenemos poca experiencia en México realmente de debatir en público y en ese sentido me parece que hay que avanzar, pero el formato es mucho mejor. Una cosa que a mí me llamó la atención es, en la semana en las redes se decía, bueno, van a ser 4 contra 1 más los 3 periodistas. Sí. Y yo me parece que los periodistas estuvieron muy bien, pero incluso diría que fueron más duros con los otros candidatos que con López Obrador. No sé si incluso producto de este asunto que se dio en las redes, que de alguna manera se esforzaron en no parecer como lo que les decían, que ellos iban a atacar también a López Obrador. Me parecen que fueron mucho más incisivos con Mid, con Anaya, con el Bronco y con la propia Margarita, que incluso con López Obrador. Esa impresión me da, ¿no? La otra forma de decirlo podría ser que López Obrador les respondió más fácil, pero me parece que les hicieron preguntas muy fuertes. Recuerdo ahorita la del Bronco, y cuando le preguntan, bueno, ¿mentir es ser corrupto? Sí. ¿Usted ha mentido? Sí, a mi esposa. Chistosito, ¿no? Sí. Y luego dice, ¿no había dicho que se iba a quedar hasta que terminara? No mintió. Pues eso me parece que es una cosa muy importante. Entonces, sí me parece que en ese sentido llamó la atención eso, porque sí se esperaba que probablemente los entrevistadores, los moderadores, iban a ser mucho más duros con López Obrador que con el resto de los candidatos, ¿no? Coca, Sevilla, todavía no entramos al tema toral tuyo, que es el de la imagen, pero ¿qué te pareció este nuevo formato? Que también me parece que creo que ayudó en esa parte que tú, en la que eres especialista, ¿no? Sí, por supuesto, definitivamente este tipo de debates siempre van a ser para poder verificar cómo está la percepción pública de la gente. Y para mí, pues hasta el momento los debates que habían siempre eran como recitar el tipo de temas que les tocaran, ¿no? Y ahora sí realmente siento que hubo un debate. Algo que también es muy interesante de observar, si se dieron cuenta, fue el fondo. Normalmente pues eran otro tipo de colores y en esta ocasión, si pudieron observar, estaban manejando colores como el rosa pastel, el lila muy suave, un verde muy suave, que en realidad son colores que proyectan mucha cercanía, suavidad, apertura, accesibilidad, y cuando ellos están hablando, con todo y que son temas muy fuertes, este fondo definitivamente sí tuvo un impacto psicológico en quienes los estábamos viendo, ¿no? Esta parte es importante, y también el acomodo, porque obviamente sabíamos que pues esto iba a ser, como acaban de mencionar, 4 contra 1, y justamente el acomodo que tuvieron, bueno, a Margarita como mujer está en un extremo, Andrés Manuel es el segundo de la derecha para en medio, ¿no? O sea, no se le ubicó en medio, como probablemente en muchísimos escenarios es la persona
pues a donde va toda la atención. Entonces sí, estuvo bien pensado realmente este nuevo formato. Víctor Reynoso, gracias, Coca. Víctor, se ha hablado mucho del perfil del Bronco y sabemos, o creemos algunos, que llegó a esta elección para competir directamente contra Andrés Manuel López Obrador. Después de verlo en el debate, hay mucha gente del país que no lo conocía, lo está empezando a conocer. ¿Tú crees que si él hubiese tenido más tiempo de campaña, más de 2 meses, hubiese tenido oportunidad de hacerle más daño o alcanzar a López Obrador? Porque finalmente su perfil, si no es igual, es un poco similar al de López Obrador en el tema de la ocurrencia, el chiste, el disparate, ¿no? Quizás sí, pero hay disparates que te quitan votos, como esto de cortar las manos. Claro. Yo creo que, no sé, el Bronco a mí no me convence. Estuvo mucho mejor que en las entrevistas banqueteras. Sí. En las entrevistas banqueteras parecía un Cantinflas mal hecho, porque hablaba mucho, no decía nada, pero sin gracia. Sí. Y ahora parece que sí se preparó bien, en general estuvo bien. Sí creo que el perfil es ese, un perfil similar al de López Obrador en ciertos aspectos, pero no creo que... Y la manera como llegó también es muy costosa. Sí. La manera como llegó como el candidato del tribunal, creo que llega muy deslegitimado. Creo que al deslegitimar al tribunal o al INE, porque uno de los dos hizo mal las cosas, favorece a López Obrador, porque ahí están sus instituciones. Una de las dos falló, no sé si el INE o el tribunal, pero seguro una de las dos falló. Creo que fue un acto... Él dice que le va a demostrar al INE que él tiene la razón, no sé cómo. Pues ojalá, digamos, el asunto es serio. Si él realmente falsificó documentos, hay un delito electoral que debe ser perseguido. Si el INE lo acusó de falsificar, siendo él inocente, creo que también hay una falta grave que debe ser castigada. Pero no sé si vayamos a saber si falló el INE o falló el Bronco, o nos vamos a quedar así. Doctora Juliana, Miguel decía hace unos minutos que para él, así lo creía entender, después de este debate no se moverán las preferencias electorales como las conocíamos hasta hoy. ¿Coincide? Sí, coincido que después del debate, de lo que vimos, finalmente los candidatos, el resto de ellos, no planteó propuestas distintas, innovadoras, que pudieran hacer contrapeso a las planteadas por López Obrador. Es decir, lo que esperábamos era eso, algo que nos sorprendiera para que pudiera contrarrestar todo esto que hemos visto ya, que ya sabíamos de las propuestas de ellos, y que, bueno, como decía, ¿no? También el tono del debate lo pone él y las propuestas lo pone López Obrador, y sobre ello los demás contestan, pero ellos mismos no tienen propuestas distintas, ¿no? Que pudiéramos sacar del cajón de repente y pudiéramos decir, wow, ¿no? O sea, el debate no movió nada de lo que teníamos hoy en la mañana. Muchas gracias, doctora. Vamos a ir a una siguiente pausa. Antes de ir a ella, le recuerdo, por favor, puede ayudarnos a contestar la encuesta que tenemos en Twitter. Para usted, ¿quién ganó el debate presidencial? Hay 5 aspirantes, 5 personas que aspiran a ocupar el cargo más importante de este país. Ayúdenos a contestar esta encuesta, por favor. Vamos a una pausa y regresamos en unos segundos.
Estamos de vuelta en esta transmisión especial postdebate, analizando el contenido de las propuestas de gobierno de los 5 candidatos a la presidencia de la República. Y ahora vamos con un apartado que pues yo estoy muy ansioso por escuchar, Coca. La imagen, lo que proyectaron los candidatos a través de esta presentación. Platícanos, por favor. Claro que sí. Básicamente, cuando hablamos de este término de imagen pública, tiene que ver con tres puntos muy importantes. El primero es su apariencia, lo que proyectan en cuestión de vestimenta, arreglo. El segundo aspecto tiene que ver con su comportamiento, su desenvolvimiento, y el tercero con sus habilidades de comunicación, tanto verbales como no verbales. Entonces, si vamos en general a los 5, básicamente un debate de esta magnitud obviamente requiere códigos de vestimenta de poder, es decir, códigos formales. Podríamos decir que en general los 5 se adaptaron a este tipo de códigos que son bastante importantes, con tonalidades oscuras, entre ellos este contraste con el blanco. Realmente no salieron de lo que pues previamente es lo establecido. Algo que también es interesante mencionar en este sentido, en la parte de la apariencia, vamos uno por uno, por ejemplo, en el caso de Margarita, que es la única mujer que tenemos como candidata, ahí pudo haberse esmerado en cuanto a códigos que le pudieran dar mucho más presencia y liderazgo. En esta parte ahí sí sus asesores la pudieron asesorar mejor. Ella definitivamente es una mujer con un estilo muy natural, desde siempre, es una mujer de poco maquillaje, desgarbada, que siempre tiende al rebozo y todo este tipo de cosas. Sin embargo, en esta parte, pues sí pudo haber usado otro tipo de prendas, ¿no? Lo vemos desde, por ejemplo, el manejo de su blusa, que nada más se le veía una parte, ¿no? Estaba usando, por ejemplo, pantalones, lo que le pudo haber dado un plus, el hecho de haber usado una falda con respecto a sus contrincantes. Y por otro lado, si vamos a los demás candidatos en términos de su apariencia, quisiera puntualizar el caso de Meade, que sabemos que tiene esta enfermedad que es el vitiligo, y a mí me agradó bastante el hecho de que no lo maquillaron en exceso, como ha sido en muchas otras campañas. No quisieron ocultar el problema que tenía, y para mí eso, o sea, fue bastante natural, su esencia, por así decirlo. No me pareció que hubiera sido un distractor en términos de su participación, y me pareció bastante atinado. Un poco, pero no como en otros casos que yo he visto espectaculares donde está completamente maquillado. Entonces, en este sentido me pareció acorde. En este caso, por ejemplo, los 5 bastante pulcros. Y si nos vamos ya a otro tipo de cuestiones, como por ejemplo la parte del desenvolvimiento, sí quisiera puntualizar, retomando un poco lo que acaban de mencionar de El Bronco, Jaime Rodríguez, sí siento que exageró un poco en el sentido de su desenvolvimiento. Es decir, estamos hablando de un debate, sé que su estrategia desde siempre ha sido la raza y ponerse muy al tú por tú, pero sí siento que hizo algunos comentarios que lo bajan muchísimo en términos de un lenguaje más profesional. Estamos buscando a un presidente, alguien que nos gobierne, y por ese tipo de detalles, eso de Pepe Toño, ¿no? Y nos lo vamos a fregar, y bueno, ni qué decir de mochar la mano, sí te pone en un nivel demasiado al tú por tú, y la verdad es que ya como ciudadanos estamos buscando un liderazgo, estamos buscando preparación, ese tipo de educación básica, en donde siento que en este tipo de debates no exageró, fue demasiado, fue en exceso. Por otro lado también, si vamos al tema de desenvolvimiento, por ejemplo, en el caso de Andrés Manuel, definitivamente coincido que siguió su entrenamiento. Él sabía lo que iba, si yo lo hubiera entrenado, le hubiera dicho, controla tus emociones, cosa que antes no hacía. Definitivamente antes, pues es un hombre visceral, muy explosivo, que sabías perfectamente cómo llegarle y hacerlo tronar. Y en este caso, o sea, ¿cuántas fueron? Las 40 y tantas. 48. Y creo que sí, o sea, fueron una tras otra desde el principio.
Y siento que de verdad... a veces decía, no contesto. Sí, no contesto, así como lo dejo ir y demás. Su expresión facial fue de tranquilidad, en algunos casos como que sí, pero sí siento que sabía muy bien a lo que iba, siguió los consejos, porque a veces tenemos también clientes que les dices y pues siguen siendo humanos y reaccionan como reaccionan. Entonces, en este caso realmente sí considero que fue bastante moderado, que su expresión tanto facial, corporal, tono de voz inclusive fue bastante acorde. Lo que también me resaltó mucho, perdón. ¿El saco? ¿Qué opinas de su saco? Estaba medio chueco y grande, Estaba un poco chueco y López grande. Obrador. Es muy de López Obrador, pero ya hablando de estos detalles, siento que mejoró bastante su cabello, cosa que antes tenía un gallito que se le paraba, ¿no? Este tipo de cuestiones, se veía muy cansado. Se ve que ahora se esmeraron, le han de haber puesto algún tipo de matizador, porque la cana se le veía bastante brillante, se le veía bastante pulcro, porque a veces la cana puede ser un poco complicada en términos de imagen pública. Obviamente la cana es algo que te hace ver siempre más cansado, pero se ve que sí ha tenido algún tipo de tratamiento o de cierto cuidado para pulir bastante su imagen, ¿no? En ese sentido me pareció muy bien. Ahora, en cuestión, por ejemplo, de Anaya, en la parte de su vestimenta, él es un hombre muy claro de piel, ojos muy claros, tiene poco cabello, o si tiene es muy rubio. Le falta mucha fuerza en ese sentido, a diferencia de todos los demás que son de ojo oscuro, ¿no? De otro tipo de color en su piel. Entonces, la elección, bueno, pues es... Un poco aniñado, ¿no? También es. Sí, exacto. Se ve muy joven, ¿no? Ahora, en ese sentido, eligió una corbata muy oscura y sí siento que se veía muy parejo, que se veía muy pálido y muy delgadito, ¿no? La corbata también muy finita, ¿no? Como que le faltaba mucho más presencia en este sentido. Entonces, también en el caso de Anaya, si vemos, por ejemplo, su desenvolvimiento, yo no sé qué es lo que pasa con sus ojos, pero los tiene muy pequeños y no sé si vieron que parpadeaba muchísimo o que de pronto se quedaba viendo hacia la cámara como si no tuviera que enfocar muy bien, lo cual le daba una imagen de titubear. Yo sentí también en algunos casos que en su lenguaje facial, por ejemplo, o en algunos casos estaba muy rígido, o sea, no había mucha expresión, o en otros nada más estaba riendo, pero era una sonrisa como burlona, como hasta cierto punto medio cínica, ¿no? Así como en muchos momentos en donde no estaba participando, tenía mucho esta sonrisa muy burlona, ¿no? Entonces, siento que en este sentido, en el caso, por ejemplo, de Anaya, bueno, esa fue la parte de su apariencia, de su proyección. Se ve que obviamente en cuestión del discurso estaba muy enfocado a lo que fue, ¿no? A la parte obviamente como la mayoría, pero sí siento que le falta fuerza, que le falta soltarse. Algo que siento que es muy importante en este tipo de debates es esta parte de conexión que hacen con la gente. El proyectar confianza, el proyectar credibilidad. En este sentido, por ejemplo, sí lo que considero es que, por eso insisto en que el Bronco se pasó. Sí. Quiso tratar de conectar con la gente, ¿no? A través, ¿no? Muy confianzudo en el sentido de que mi mamá no sabe leer y empezó con muchos casos que, pues sí, dices, a ver, vamos todos aquí a agarrarnos el corazón, pero se pasó. Y si hablamos de los 5, en realidad, parece, desde mi punto de vista, que su misión era básicamente esta parte de ir contra Andrés Manuel. Sin embargo, en términos de conexión, aquí sí, y ya lo hablaremos un poquito más tarde, pero sí siento que la persona que de alguna manera está llegando a conectar con la gente es Andrés Manuel. ¿Por qué? Porque los demás, vamos a hablar de Meade, por ejemplo, el hecho de que esté repitiendo cada rato yo soy y de su nombre, su tono de voz muy bajo, por ejemplo,
su imagen impecable, pero en realidad, en términos de su comunicación verbal, no verbal, le falta muchísima convicción. Cuando empezaba a pedir el voto por él o hablaba de sus propuestas, o sea, realmente le falta mucha congruencia entre sus expresiones faciales. Era como de, ¿sí estás aquí? O sea, necesita mucho más conexión con la gente y mucho más convicción con lo que está diciendo. Entonces, en esta parte sí considero que les faltó mucho. En el caso de Margarita, que no he hablado todavía mucho de ella, creo que vimos que desde el momento en el que iba caminando, iba brincando, ¿no? Un caminar que le falta mucho más presencia. Y sí siento que como que trató de soltarse un poco más, trató de ser mucho más convincente, pero la vi muy forzada. De pronto era apuntar muchísimo a la cámara, ¿no? Y de pronto parecía que estaba como haciendo ejercicio. No, sobreentrenada. Sobreentrenada. Los memes en redes le decían acartonada, ¿no? Sí, exactamente. Oye, y Meet se veían muy sobreentrenados. Bueno, Meet parecía que estaba haciendo spots. Sí, el mismo discurso y tono de siempre, ¿no? Sí. Y algo que también en el caso de Margarita sucedió, pues es esta parte de que también se trababa demasiado. Siento que le falta mucha fluidez, mucha dicción en lo que está diciendo, y de repente así como que te costaba un poco más de trabajo seguirle lo que estaba diciendo, porque la elocuencia sí siento que podría realmente hacerle más falta. Gracias, Coca. Pues veo que aquí ya hay una conclusión unánime de que ganó López Obrador. Pero... Bueno, yo quería comentar sobre el Bronco y López Obrador, porque yo no estoy de acuerdo que se parecen, ¿eh? O sea, se parecen un poco en este lenguaje un poco más cercano. Más coloquial, digamos. Pero sí. López Obrador es un político que tiene, o sea, desde el 2000 es ampliamente conocido, sí. Pero en los años 90 ya era un político muy relevante, fue presidente del PRD, etcétera. Entonces es el político más conocido de México, ¿no? De entrada, sí, el más criticado campaña, sí. Y el más apoyado, y es es el único político a nivel nacional que tiene una base propia, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, con el caso de Marcelo Ebrard, que a mí me parece muy buen político, etcétera, pero en el momento en que salió de la jefatura de gobierno, se acabó, porque dependía del puesto. Meet, ¿quién es? Sin el puesto, sin la cobertura. No, López Obrador realmente tiene un vínculo y tiene una representación muy fuerte en ese sentido, ¿no? El Bronco pues apareció y fue un fenómeno en Monterrey, pero bueno, ahora parece que tiene números muy negativos en Nuevo León. Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido son distintos, y también López Obrador viene de un discurso, lo han criticado, por ejemplo, la toma de pozos petroleros, de estar en causas populares, ¿no? Esa es la ruta. El Bronco viene de otro lado, entonces el único que se tocan es en este lenguaje un poco más cercano, pero de nuevo, me parece que el lenguaje, sobre todo hacia el electorado de López Obrador, es mucho más respetuoso que el del Bronco. Sí. Puede ser que López Obrador sea muy el famoso cállate chachalaca y eso, o la mafia del poder, o estas cosas, pero dirigiéndose a los de arriba, ¿no? Como él dice, a los fifí, ¿no? Pero hacia el electorado, o a lo que él considera su electorado, tiene una relación, me parece, un lenguaje más respetuoso. Sí, me parece que el Bronco es, ahora sí que muy bronco, brusco, corriente, rudo. Sí, ¿no? Bueno, en cierto sentido no hay nada más distinto a un tabasqueño que un regiomontano, pero sí hay un punto en común que hace pertinente la hipótesis que tú planteabas. Al Bronco lo metieron para perjudicar, y es creo que lo antisistema. A López Obrador lo han educado, llevan ya años educándolo para que no sea tan antisistema. Al Bronco no, y creo que ni lo van a educar. Y lo han educado a López Obrador porque él se dio cuenta, por estrategia, que le conviene más ser como es ahora, ¿no? Sí, pero lo que decía Coca ahí me llamó la atención. Creo que hay muchos auditorios, no hay un auditorio homogéneo. Claro. Entonces la pregunta es, yo sí creo que el debate no va a cambiar el lugar.
no sé si no va a cambiar la proporción. La gente que está con López Obrador yo creo que va a seguir con él, la que está con Anaya va a seguir con él, los demás no tengo tan claro. Margarita la sentí muy insegura, y también Margarita agredió a Anaya, fue el otro pleito que era menos visible, menos obvio, pero estaba ahí. Pero creo que Margarita es... Creemos muchos que a eso está en la elección, a pegarle a Anaya y al PAN, ¿no? Objetivamente no creo que sea su intención, no creo que sea su estrategia, pero creo que va a ser la consecuencia. Entonces creo que Margarita perdió en el debate. El Bronco no estoy tan seguro si perdió o se acercó un poco a Margarita. Yo creo que la gente que está con Anaya va a seguir con Anaya porque fue claro. Hay que ver, no sé el efecto eso en la gente, cuál sea un efecto más bien inconsciente. Margarita y López Obrador no terminaban en el tiempo. Anaya era muy, muy exacto en terminar su tiempo. Entonces, esa imagen o ese mensaje inconsciente, ¿qué tanto va a pesar? Datos concretos, en la página tal de tu libro, va a ser un gobierno de coalición. Yo sí creo que Anaya fue muy concreto, a mí también. No creo que pierda votos Anaya. Aquí la gran pregunta es, ¿los indecisos cambian o no cambian? Esa pregunta te quería hacer, Víctor, porque efectivamente Anaya dio datos duros muy certeros, que creo que son reales. Mencionó gente que está con López Obrador o con Morena, que apoyó al Fobaproa. Mencionó a Alfonso Romo, que en el libro de López Obrador lo cuestionaba o lo descalificaba también. Hizo señalamientos concretos. ¿No crees que esto cambie la...? No sé qué tanto influye en la gente, porque estas cosas ya las sabíamos, ¿no? Que Bartlett está con López Obrador, ya lo sabíamos todo. No sé si le haga mella a López Obrador, porque la gente que está con López Obrador lo sabe, dice, no importa. Doctora Juliana, una pregunta de la gente que nos sigue en redes sociales. Margarita Zavala usó un discurso de valores. ¿Cree que ese discurso le ayuda? Esa es la pregunta. ¿Cree que ese discurso en el que insistió Margarita le ayuda a repuntar en las preferencias? De hecho, sí, creo que ella, ya lo había planteado desde antes, el hecho de resaltar los valores como punta, ¿no?, del iceberg en sus propuestas. Sin embargo, creo que bajó mucho cuando le preguntaron acerca de su hijo. Entonces, yo creo que esa pregunta, y que ella titubeó, ¿no?, totalmente al principio, y que no terminó la idea de respetar, ¿no?, la libertad de su hijo si es que decidiera hacerlo. Sin embargo, no era en esa situación, sino en la cuestión de propuestas legislativas incluso, que ella, pues, hemos escuchado en sus propuestas que ella está a favor de la familia, un hombre o una mujer, y entonces ahí esta parte de los valores que ella resaltaba, que probablemente pues haya sido una cuestión totalmente discursiva, no lo sabemos, pero sí se echó abajo con esta pregunta. Antes de pasar a la última pregunta de esta mesa de análisis, quiero compartir con ustedes y con la gente que nos sigue. Hasta el momento hay 1080 votos en la encuesta que tenemos en redes sociales de quién ganó el debate. El 53% de la gente que nos sigue en redes sociales dice que Andrés Manuel López Obrador, 35% le da su apoyo a Ricardo Anaya, 6% a Mid y 6% a los dos independientes, repartido entre los dos, Margarita Zavala y Jaime Rodríguez. 3 y 3. No exactamente sabemos cuántos. La respuesta dice 6 para los dos. Creo que no teníamos una opción de un doble respuesta. Entonces se divide el 6% entre los dos. Pues creo que coincide con un poco lo que decimos. Y la última pregunta, Coca, para ti, ¿quién ganó el debate o quién fue el mejor del debate? Bueno, para mí, en términos generales, la persona que realmente pues se mostró más elocuente y que siguió conectando con la gente fue Andrés Manuel. Es decir, pues hay detalles, por ejemplo, en su vestimenta, de repente sí vimos que se distraía con sus papeles, ¿no? Sí. Tipo de cosas, pero sí siento que definitivamente fue coherente en términos del mensaje que está dando, que al final lo resaltó mucho, de unión, de amor y este tipo de cuestiones, y lo dijo con convicción. En este sentido, siento que se preparó, sabía lo que iba. La verdad es que sí fue una paliza, pero siento que sí lo supo manejar hábilmente. Y la verdad es que si me preguntas también en términos de... Porque a lo mejor sí definitivamente coincido en que los tiempos son importantes, coincido en que los datos concretos son básicos, las evidencias, eso da mucha credibilidad, como lo hicieron, por ejemplo, en el caso de Anaya y en el caso de Mid.
Sin embargo, sí creo que algo que es muy importante, un factor muy importante, es esa conexión con la gente. Y estamos viendo también en cuestión de imagen pública que finalmente me parece que sí lo logró. Sí. Y en segundo lugar, digo, por si todos coinciden en López Obrador, para ver por lo menos el segundo lugar. El segundo lugar, no, definitivamente Anaya. O sea, para mí, o sea, híjole, yo lo dejaría en último lugar, porque con toda esa experiencia que tiene y con toda esa preparación, o sea, sí me parece que tiene que trabajar mucho más en su conexión, en su liderazgo, en su coherencia, en su convicción. O sea, a lo mejor Margarita, pues yo ya la había escuchado en otros momentos, Bronco, pues es el Bronco, pero Mid sí considero que realmente para lo que sigue le urge realmente prepararse. Un poco gris, ¿no? Sí. Gracias, Coca. Doctora Juliana, la misma pregunta. ¿Quién ganó para usted este ejercicio? Sí, definitivamente estoy totalmente de acuerdo en que los candidatos deben de hacer mostrarse a la gente más allegados a ellos. Definitivamente creo que Andrés Manuel ha sido así, ¿no?, en el desarrollo de su campaña, y ahorita se mostró de la misma manera, y no así los demás políticos, en el sentido de que ya estos discursos institucionalizados, preparados, acartonados, ya no funcionan para conectar a la gente, y creo que así se mostraron. Trataron por ahí de cambiar un poquito, ¿no?, esta parte. Sin embargo, sí les costó un poco de trabajo, y Andrés Manuel pues siguió siendo como es. Entonces, precisamente por eso considero que... ¿Segundo lugar? Anaya, definitivamente, ¿no? Bueno, también esta parte, ¿no?, de mostrar sus carteloncitos, no es algo que también es muy propio de él. Sí, sin embargo, fue pues muy buen estudiante, sí, ¿no? exacto, O sea, muy estudiado, muy ilustrativo, sí, también, ¿no?, exponiendo, sí, y demás. Entonces creo que eso ayuda un poco también a resaltar la propuesta, y bueno, también a hacer mostrativo a la gente lo que está sucediendo. Gracias, doctora. Víctor, el mismo. Yo separaría tu pregunta, ¿quién ganó y quién fue mejor? Okay, yo creo que el que ganó fue López Obrador, porque de qué se trataba para él de mantenerse. Claro. Creo que se mantiene. Pero sí creo que un candidato como él, que dice, voy a acabar con la corrupción, quitándole la pensión a los presidentes, vendiendo el avión presidencial, como dijo el Bronco, no puedes vender algo que todavía no es tuyo, y no menciona nada de los partidos políticos, que no responde cuando se le dice, eres dueño de un partido, has vivido de un partido, tus hijos cobran en él, tu hermano cobra en él, y no responde. Yo creo que el no responder en parte es bueno, porque va del golpe, pero puede haber ciudadanos, lo que decíamos, conexión con quién. Hay distintas audiencias. Entonces, su audiencia dura no la va a perder, pero vamos a pensar en las audiencias que no tenían ya un compromiso o una opción clara por algún candidato. A lo mejor no les gusta que le saque el cuerpo a las preguntas, que las evada, que las ignore. A lo mejor hay mexicanos que no les gustaría tener un presidente así. Entonces, yo creo que el que mejor argumentó, que presentó mejores datos, que cuidó mejor los tiempos, que se preparó mejor, fue Anaya. Mid, pues es una persona cultivada, es una persona que presenta, pero un poco le pasó lo que a Moisés sin Dios, ¿no? A Moisés Dios le dice, tienes que salvar a mi pueblo. La primera reacción de Moisés es, ¿yo por qué? Estoy muy a gusto con mis ovejas. Y Dios le dice, no te preocupes, yo te ayudo. Pues igual a Mid, lo metieron ahí, pero Dios no lo ha ayudado. Dios no es Dios en esta historia, ¿no? Así es. Gracias, doctor Reynoso. Doctor Miguel Calderón. Yo creo que también es una pregunta compleja y que efectivamente tienes que analizarlo desde distintas ópticas. Una óptica es lo que hemos analizado, que estoy de acuerdo, López Obrador estuvo mejor, Anaya en segundo, Mid perdió, en fin. Pero también como reflejar el resultado a partir de cuál era el objetivo de cada uno de los candidatos. En ese sentido me parece que López Obrador sale muy bien librado, o sea, muy bien librado. Eran todos contra él, era imposible. Si él se hubiera puesto a tratar de preguntar las cosas que le estaban preguntando, era imposible, no le alcanzaba los tiempos, y entonces hubiera bailado al son que le estaban poniendo de, a ver, de explicación de esto, de explicación de otro, demuestre. Entonces, me parece que libró muy bien y en ese sentido gana en su propia expectativa. Me parece que Anaya efectivamente es el que tiene como un mejor desempeño, pero se esperaba. O sea, ya sabíamos que él era el mejor dotado para un debate. Sí. Pero no fue contundente. No logró. Conexión. Su objetivo era dar un golpe fuerte,
mover de su posición, sacar de quicio a López Obrador, y no pudo. En ese sentido, me parece que en su propia lógica sale mal librado. Meade es una cosa lamentable, lo decían ahorita, hace un spot en cada intervención, ¿no? Soy José Antonio Meade. Y yo, no, hola, bueno, se vuelve risor. Está mal y de malas, porque además se supone que el mejor orador es Anaya, pero el mejor preparado se supone que es Meade, y no logra demostrarlo. Ya no hablo solo del debate, es algo sistemático en la campaña. No ha logrado demostrar que es el mejor preparado, que tiene claridad. Dice, tenemos las propuestas más claras, pero ni siquiera especifica las propuestas. Entonces, eso. Margarita me parece, el Bronco y Margarita me parecen trascendentes en cierto sentido, pero me parece que Margarita no contribuye a su propia imagen, no se ve presidenciable, se ve torpe al articular las respuestas, no queda tampoco clara cuál es su agenda, si pegarle a López Obrador para después sumarse a otro, o consolidar su posición para después formar un partido. No queda clara su agenda, y bueno, el Bronco me parece que también quedó corto en las expectativas que se tenía de él, de ir a golpear a López Obrador con muchas cosas, ocurrencias, y me parece que no, que se vio fuera de tono en todo momento el Bronco. Entonces se veía totalmente fuera de tono, fuera de lugar, y yo creo que está fuera de lugar, ¿no? Entonces me parece que eso, que el hecho de que los demás no hayan obtenido en parte su objetivo, todavía hace que López Obrador salga mejor librado, ¿no? Gracias, doctor. Así es como hemos llegado al final de esta transmisión especial. Definir presidente de la República no es cualquier cosa, y menos es una tarea sencilla. Gracias a las aportaciones de nuestros 4 invitados, a sus conocimientos, a sus opiniones y experiencias, estoy seguro que nos servirán para moldear o reforzar la decisión que pronto habremos de tomar en las urnas con nuestro voto. Y a usted le agradezco que nos haya seguido en esta transmisión especial, la primera en este set de televisión. Seguramente habrá muchas más. Le invito a que esté pendiente en el futuro. Buenas noches.